Y Víctor González, que además de entrenadores son amigos de toda la vida y compañeros de profesión. Entonces, bueno, tenemos a los asistentes del camp detrás, que están aquí presenciando en directo esta tertulia, digamos, improvisada. Primera actividad como tal que hacemos en nuestros campus. Hemos dado charlas y hemos hecho coloquios de otro tipo, pero bueno, se nos ocurrió la idea de hacer esto a modo de compartir experiencias como entrenadores con todos vosotros y con los que están aquí. Y bueno, esperamos que os guste y vamos a ver qué sale. La idea es que vamos a ir exponiendo, yo un poco como presentador o como director voy a ir exponiendo una serie de puntos que yo me encuentro en el día a día como entrenador cuando trabajo con mis deportistas online de todo el mundo, al igual que hacen ellos, también día a día, y bueno, pues a ver qué opinan, qué métodos usan ellos, qué herramientas son las que suelen utilizar para esas situaciones, en qué casos pues podemos coincidir, en qué casos hacemos las cosas de otra manera, y bueno, pensamos que puede resultar interesante sobre todo, pues para sus deportistas, para los míos y bueno, pues en general quizás también para otros entrenadores online que nos estén viendo y otros deportistas que tengan entrenadores online, remotos, a distancia o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, buenas noches Víctor, buenas noches Omar. Vamos a abrir este coloquio con yo creo que uno de los temas esenciales, que es contra el que luchamos quizás en el día a día con deportistas que no vemos, ¿no? Que tenemos lejos y que solo tenemos una plataforma virtual pues para enseñarles, para transmitirles, para motivarles, ¿no? Que es la adherencia, la falta de adherencia, ¿no? Esa adherencia que se puede traducir o convertir o llamar en constancia, consistencia, lo cual yo entiendo que al final es clave si uno quiere conseguir los objetivos que se propone, ¿no? Yo personalmente le doy muchísima importancia a la consistencia, a no entrenar demasiado, no entrenar mucho, no entrenar muy fuerte ni nada, sino ser regular y estar adherido al plan, estar en términos de Training Peaks, pues adherido al verde. Entonces yo me encuentro, a rasgos generales, con problemas del deportista amateur, tanto entre semana como los fines de semana, pues que bien sea por temas de organización o por otros, les cuesta conseguir esa adherencia, ese atarse al plan, ese cumplir con el plan de la manera más sistemática posible, ¿no? Más comprometida posible. Y bueno, yo quiero saber un poco si a vosotros también os pasa y qué hacéis a rasgos generales en esta situación con estos deportistas. Víctor, empezamos contigo. Muy bien. Pues nada, buenas noches a todos. Muchas gracias, Dani. Pues sí, es un tema creo que bastante interesante porque la verdad que con mis deportistas, mi primera presentación con ellos siempre es que el objetivo principal es conseguir constancia, ¿no? Para conseguir objetivos, sea el que sea, desde un Ironman o a un triatlón sprint o una carrera de 5 kilómetros, la importancia es la constancia, ¿no? Lo importante que es la constancia. Incluso uno de los lemas que yo le suelo poner en frases por Training Peaks es de que la constancia es el secreto del éxito, más que el esfuerzo, sino el conseguir ser constantes y ir sumando poquito a poco, ¿no? Entonces esa es la parte más importante y para eso es muy importante muchas herramientas que hablaremos hoy de ellas, conseguir esa constancia y para ello es muy importante que el deportista tenga cada día y cada semana algo que os guste y algo que podáis realizar, que a lo mejor muchas veces no es ni lo que nosotros queremos ni lo que a nosotros nos gusta. A lo mejor ya veis, este sería sobre el plan que estamos siguiendo, esto sería lo que habría que hacer, esto es lo ideal. Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que al final el deportista quiere y puede, porque muchas veces me encuentro con deportistas y digo, oye, hoy hay que hacer un test, o habría que hacer estas series a ritmo controlado, tal. No, es que prefiero salir en bici con los amigos hoy. Y dices, vaya, pues esto va fuera del plan, pero hay que buscar ese equilibrio entre
lo que gusta, lo que se puede, y eso conseguir que sume la constancia para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, para mí eso yo creo que es el secreto y la herramienta un poco que yo utilizo con mis deportistas. Omar, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, la verdad que es un temazo, ¿no? Porque al final lo que le cuesta a la gente tiene en la mente tener un objetivo, conseguirlo y se centra en ese objetivo. Yo lo que hago son dos cosas. Lo primero, y esto como siempre digo, lo aprendes en el día a día, ¿no? Que lo que tienes que hacer lo primero es una entrevista y saber realmente la vida de esa persona, entender a esa persona, porque muchas veces el plan no cuadra con esa persona, ¿no? Y ser realistas con el plan. Entonces, haces una entrevista, ves qué es lo que quiere, las expectativas, si son posibles o si no son posibles, y lo más importante es el estilo de vida de la persona. Eso es lo más importante. Es decir, el entrenamiento se adapta a la persona, no la persona al entrenamiento. Eso es la clave, ¿no? Es decir, pues oye, yo soy, no sé, funcionario, ¿no? Que tengo tiempo y demás, y a lo mejor, cuanto más tiempo tiene, a lo mejor incluso es peor, ¿no? Y yo le digo, ¿cuántas horas tienes libres para entrenar? Reales. No significa que vayas a entrenar esas. A lo mejor tengo 12. Digo, bueno, pues máximo el volumen, no puedo ponerle 15, es de sentido común, ¿no? Entonces, a partir de ahí genero un plan y que una cosa es el plan y otra cosa, como dice Víctor, es lo que luego se realiza. Es decir, que a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces la clave está ahí, y después de ir conociendo a tu deportista es el reajustar. Porque tú planificas algo y te dices, pero si es que me ha mentido, pero si no tiene nada que ver, si es que es imposible. O sea, se ha venido arriba, yo se lo digo, eres el tipo de deportista que te ha venido arriba. Es decir, tú no tienes 12 horas, tienes 6. Entonces vamos a hacer 6 bien, que no 12 mal, porque 12 mal te va a generar frustración, y es el típico pues que a lo mejor te hace 12 horas bien, o sea, 12 horas en una semana y 2 en otra, y eso ahí tiene que ver la constancia. Entonces, para mí es la entrevista, el horario de esa persona, realidad, y ajustar y reajustar luego la realidad. Oye, si tengo viajes, si no tengo viajes, hoy en día hay herramientas que nos dan todo, nos dan, pones en Training Peaks, pues los tres utilizamos Training Peaks. ¿Cuándo puedo viajar? ¿Qué deporte puedo hacer? Joder, pues vamos a utilizarlo para reajustar, para conseguir lo que dice Víctor, que es la constancia. Pero hay que ser realistas. Y lo primero que tiene que ser realista sois vosotros con vosotros mismos. Porque el problema que yo me veo es que, bueno, pues no sé, hablan contigo, se emocionan, nunca han hablado, joder, un deportista, tal, han hecho pruebas internacionales, no quiero defraudar. Yo no necesito, yo no quiero ningún tipo de... No me vais a defraudar, vais a defraudar a vosotros mismos si no sois capaces de generar el plan. Entonces hay que ser realistas, eso es lo primero que yo hago. Me parece que has tocado 2 puntos claves, y al hilo de ellos vamos a seguir desarrollando un poco, direccionando esta charla. Yo creo que la entrevista inicial, bien sea por escrito, llamada, email, formularios, lo hacemos aquí los 3. Y una de las cosas que me ha venido a la cabeza cuando has mencionado esto es que eso lo hacemos muy bien, pero no me gusta hablar de culpa, pero no sé en qué momento falla cuando de lo que recibimos de información inicial a lo que pasan semanas o meses después, que hay diferencias, ¿cómo dejamos escapar eso, ¿no? Porque hay veces que si la comunicación no está a la altura, puede que esos formularios iniciales hayan cambiado tanto que ya la película no sea la misma, ¿no? Entonces yo me encuentro muchas veces con que he diseñado el plan general de esa persona que funcionaba en esas primeras semanas, por lo que sea, que al final yo creo que es mala o poca comunicación, la cosa se empieza a enfriar y no llega a ser tan personalizado, tan directo. No sé, a mí me pasa eso, ¿no? Y yo creo que deberíamos de trabajar en las dos partes, creo, no sé si os pasa a vosotros, la comunicación. Porque ya digo, formularios iniciales, muy bien, pero que luego la verdadera comunicación no es esa, sino lo que pasa en el día a día, que además en estos tiempos todo cambia casi al minuto, y la clave de una buena personalización es estar muy actualizado, pero en los dos sentidos, tanto saber de nuestros deportistas como que ellos sepan de nosotros, ¿no? Pues sí, efectivamente, al final la comunicación es importante, y ese paso inicial desde que hacemos la entrevista, en mi caso, por ejemplo, pues ya la entrevista está estructurada, tanto en castellano como en inglés. Se pasa la entrevista, haces una primera valoración, un primer chequeo de cuántas horas hay reales, como dice Omar,
que a lo mejor incluso tendríamos que poner un coeficiente, si me dice 20 son 16, si me dice 15 son 12. Habría ya que ir tirando ahí un poco para abajo, pero de esa entrevista tomamos apuntes y pasamos a la videollamada o a la llamada telefónica. Y luego seguramente yo una de las cosas que hago es mi Training Peaks de cada deportista está lleno de notas. Digo, si alguna vez algún deportista mío ve todo lo que tengo apuntado, se tiraría de los pelos, porque voy poniendo todas las notas, cada detalle y tal, para cada vez que vuelvo a ese plan poder adaptarlo, ¿no? Y poder recordar lo que me dijo en la entrevista, lo que me dijo un día hablando, tal. Y luego, la verdad que con la comunicación, en mi caso, no tengo tanto problema. A muchos deportistas les tengo presenciales aquí en Lanzarote, a los que tengo online les insisto mucho en ello, y en Training Peaks directamente pues yo pongo una ventanita, la de Metrics, que está incluida tanto en el básico, en el plan básico como en el premium, y les pongo unas frases directamente para que me rellenen, que las voy variando, las voy cambiando, y incluso la primera frase ahora, que es nueva de este año, es: dime algo positivo de esta semana, cosas positivas de esta semana, que me hagan un feedback positivo, porque muchas veces me encontraba con que el feedback empezaba: me duele esto, no he sacado los entrenamientos. Lo primero de todo, cuéntame algo positivo de la semana, y luego ya empiezo pues cómo ha ido la semana, si has tenido algún día, si tienes alguna molestia, alguna dolencia. Y ese feedback me lo tienen que dejar los domingos por la tarde relleno, o domingos por la noche, cuando quieran ellos, para yo el lunes a primera hora, desde que me pongo con los planes, tener todos los feedbacks. Y aunque no haya feedback, yo les escribo o les mando un audio, les digo: oye, ya tienes tu plan de entrenamiento, te lo he puesto, no me has dejado feedback, tal cual. Ahí viene la putada para los entrenadores, que viene el refeedback y luego otro feedback. Claro, si el deportista no ha dejado un feedback inicialmente, yo ya he trabajado sobre su plan, le he dejado el plan de entrenamientos, le he mandado un feedback sobre lo que he visto y me he imaginado a veces: oye, está todo en rojo, has cargado los entrenamientos nuevo, se te ha muerto el Garmin. Pues a veces tengo que imaginármelo un poco, al día o a los 2 días llega la contestación, hay que readaptar el plan, y ahí es cuando se hace un poco bola el planificarlo. Por eso es importante que la comunicación sea fluida. Les recuerdo además los domingos en los diferentes grupos de WhatsApp: hoy toca feedback, les mando un monigote ahí con un cartel mío, hoy toca feedback, un GIF. Y bueno, suele funcionar. Al final un 80 o 90% de los feedbacks están funcionando, entonces en ese aspecto de la comunicación no tengo tantos problemas, porque estoy muy encima de ellos. Lo malo es que, claro, me absorbe mucha energía en muchos momentos de la vida, y hay días que a lo mejor estoy con más ganas, y los días que esté con menos ganas, y si veo que no funciona esa comunicación, pues se puede llegar a notar, ¿no? Pero vamos, que suelo estar encima de ellos, igual demasiado. Bueno, yo creo que, como lo que he dicho antes, para mí lo fundamental es que vosotros seáis realmente conscientes de lo que sois capaces de hacer, porque nosotros, claro, te dicen 6 horas, 7 horas se pueden hacer maravillas, ¿no? Entonces, para mí es importante, sobre todo, aparte de todo este tema de feedback y demás, que uno se lo pase bien, que es una cosa muy importante. Entonces, sí que dejo que haya ciertas actividades que a lo mejor me gustan, pues ya me gusta hacer pilates, me gusta hacer yoga, me gusta hacer, pues siempre lo dejo, no me gusta. Yo no suelo ser de los que mandan day off. Fijaros lo que os digo, el day off suele ser un descanso activo, y ahí meto algo un poquito más que a la gente le guste. Pero vuelvo a repetir, yo creo que si estáis inmersos en un plan de entrenamiento, la reflexión que me gustaría que sacarais de aquí es: yo estoy siendo realista con mis objetivos, mis horas de entreno, la capacidad que tengo de asimilarlo, porque otra cosa es el nivel de estrés. O sea, a mí uno de los principales problemas que estoy viendo en estos últimos años es el nivel de estrés. Es decir, vale, ya lo tengo todo cuadrado, tengo cuadrado mi horario, tengo cuadrado la carga, tengo cuadrado el feedback, pero no tengo cuadrado el estrés. Es decir, bueno, ya está, ya lo tengo todo, pero, joder, semanas de mucho estrés hay que comunicarlo. No es, venga, lo hago. Esto no es ir a fuerte y a muerte, porque claro, si no duermo, no asimilo. Si yo entreno, me estreso, tengo que generar inflamación. Si no soy capaz de desinflamarme, como digo yo, o de volver a mis valores basales, vuelvo a estresarme del estrés del trabajo, de los niños, de tal, y esa semana no vale para nada. Y esto lo digo por gente que yo he entrenado muy buena, que no mejoraba.
Y yo me frustraba mucho también como entrenador, hasta que uno vuelve a preguntar, pero ¿qué haces en tu vida, cabrón? Que no das unas y deberías de andar como un avión. Y te das cuenta de que tiene unos niveles de estrés. Hoy en día, esto se puede medir en Training Peaks gracias a la variabilidad de frecuencia cardíaca, hay un montón de valores que antes no había. Antes no, nosotros o te decían algo y ahora ya se puede más o menos ver. Entonces, una de las cosas es, vale, yo veo cómo va en la tendencia de esa variabilidad de frecuencia cardíaca, si está muy baja, evidentemente algo está pasando, pero es muy importante que semanas que estéis estresados, comuniquéis y aprendáis a saber que esa semana podéis entrenar, pero hay que bajar el listón. Porque esto no es como la universidad. Pues yo aprieto y aunque no duerma algo saldrá en el examen. No, aquí estamos jugando con la fisiología y luego al final nos vamos a frustrar porque no damos el resultado habiendo hecho todo bien. Pero es que no lo hemos asimilado. Y eso tenéis que aprender, no vale solo con el entrenador porque vea gráficas. Como reflexión final al respecto, así un poco tirada al aire, yo pienso que al final el feedback del deportista es una información hipervaliosa para nosotros y que creo que también, como al final es imposible, por muy estricto que te pongas con ello, no dar el servicio, por así decirlo, ¿no? Al final pues acabas planificando con la información que tienes. Yo pienso que los entrenadores que llevamos tantos años, al final son muchos deportistas, muchos lunes de muchas temporadas, de muchos años, y son muchas decisiones y muchos programas hechos y mucho pensar en esas personas. Yo creo que al final desarrollamos la capacidad de visualizar las vidas de los deportistas. Con poca información que tengamos o con algo que nos hayan dicho alguna vez, a mí muchas veces, yo lo digo, yo antes cuando era más joven y llevaba menos tiempo en esto, era mucho más cuadriculado con el tema feedback y luego no sé si a lo mejor porque los años me han hecho desarrollar esta capacidad o quizás hay más herramientas, como decís vosotros hoy en día, que me pueden valer con la gente más despegada, por así decirlo, o que va más agobiada o que no repara en darte información. Quizás es un mal acostumbrarse, tanto ellos a mí como yo a ellos, ¿no? Se desarrolla por la parte del deportista, bueno, yo sé que Dani me conoce, yo sé que Dani, aunque no se lo he dicho, sabe que viajo cada X, sabe que los lunes no puedo nadar porque en mi pueblo la piscina no abre los lunes, no hace falta que se lo diga, y sabe que cuando me voy de vacaciones es a la casa de mis suegros, que allí no tengo bicicleta, por ejemplo. Pues es un autofeedback asignado que que damos por hecho. Entonces, claro, el deportista cuando se encuentra todo adaptado, bueno, pues a Dani no le tengo que decir nada, si es que se sabe mi vida. Bueno, y la vez que falle, como esa comunicación también al mismo tiempo se ha perdido, pues tampoco me dice nada porque dice, bueno, es que tampoco le iba a molestar, ¿no? Normalmente siempre acierta, pues ya me lo adapto yo, o si se queda en rojo tampoco pasa nada. Entonces yo creo que al final lo que haces es, cuando no eres tan meticuloso, porque no lo puedes hacer, yo creo que al final, no sé si algún entrenador online que me escuche sigue a rajatabla al decir, a mí o me cuentan o no hay plan. Pues bueno, al final tampoco puede ser así, ya digo, desarrollas la capacidad de saber y de leer entre líneas, ¿no? Y bueno, es un poco como reflexión. Omar hablaba mucho de expectativas, sobre expectativas y la realidad, y eso me parece también un punto súper importante. Y no sé hasta qué punto los entrenadores tenemos ahí un papel importante, lo tenemos desde luego, pero en la misma línea de lo anterior. Nos estamos relajando quizás en un todo vale, en un no ser más directos, más sinceros, más cortantes en cuanto a oye, es que la información que me estás pasando, el cuadro de vida que tú tienes, te propones hacer un Ironman, vamos a ir muy justos, ¿no? O un medio Ironman incluso, o traes esta patología, esta lesión, estos riesgos. Estamos a 2 meses. No sé si quizás a lo mejor ahí los deportistas y los tiempos deberían adaptarse más a nosotros, que no quizás a lo mejor algo en lo que estemos cayendo, que nosotros nos estamos adaptando a los tiempos que corren y a los deportistas, que es más, tomo decisiones casi a última hora,
no tengo el bagaje suficiente ni la experiencia, pero aún así me tiro al Ironman porque van mis amigos, porque es una promesa, porque es que lo quiero antes de los 50, y entonces no sé hasta qué punto vosotros sois un poco partícipes de ello, poniendo en riesgo de lado, dejando a un lado un poco vuestra filosofía y vuestro conocimiento. Yo ahí creo que sí que un poco los tiempos están cambiando a cuando empezamos nosotros en el triatlón, que era, pues tú empiezas con tu triatlón sprint y estás bastantes años en corta distancia practicando transiciones hasta que te curtas y el cuerpo se haga, y escalonadamente vas dando saltos olímpico, media, larga distancia de manera natural. Ahora eso no es así, ¿no? Entonces, no sé si los entrenadores lo estamos haciendo bien, no sé qué os encontráis vosotros, qué opináis. Pues sí, es una cosa para darle muchas vueltas. Ha pasado la patata caliente. Pues fíjate, me voy a mojar. Yo creo que un entrenador cuando comienza, y son nuestros primeros años como entrenadores, somos jóvenes y tal, pues obviamente estamos buscándonos ganar la vida con ello, y al final nos vale todo. Pues mira, si este quiere hacer Ironman, antes de decirle la verdad, prefiero quedarme con el cliente y a ver hasta dónde llegamos. Yo he tenido casos de gente que he dicho, tío, no vas a llegar ni de coña al Ironman, y demostrarme lo contrario. De repente el tío se ha puesto a entrenar y ha hecho un pedazo de Ironman y me he quedado, conchos, si viene de no hacer nada. Entonces también hay que dar un voto de confianza a veces por los deportistas, de que a veces nosotros vamos sobre A y B y hay muchas más opciones, ¿no? Pero sí es verdad que luego a lo mejor van pasando los años y a lo mejor entrenadores que ya llevamos muchísimos años curtidos en todo esto, pues no buscamos ya tanto como es el cliente y buscamos más lo que es el deportista, la persona, y somos mucho más realistas con las cosas que le decimos. Entonces somos más sinceros a la hora de valorar, por lo menos yo, y no me cuesta decírselo. Oye, mira, digo, es que para llegar a un Ironman, que suele ser el top de un triatleta, primero tienes que nadar bien en la piscina, cubrir tantas distancias, ir al mar, sentirte seguro en el mar. Tienes que aprender a ser ciclista, y ser ciclista significa aprender a ir en pelotón, a hacer largas distancias en pelotón. Tienes que ir pasando el proceso ese de sprint, olímpico, media maratón, igual no hace falta la maratón, rodar en bici con grupos durante muchas horas, pasar a la media distancia, y es un proceso de varios años, de años y años. Yo en mi caso, por ejemplo, empecé con el sprint en el 2004, el primer olímpico fue en el 2006 y no salí de esa distancia hasta el 2012, que fue ya cuando hice el debut en Ironman. Y claro, digo, para alguien como yo, que está en la selección española de natación, que ha estado con los programas de tecnificación de triatlón, que pasen 8 años, que yo que considero que tenía un buen nivel, y que pasen 8 años antes de sentirme mínimamente preparado para hacer un Ironman, pues cuando veo deportistas que lo quieren todo ya, digo, con calma, que hay un proceso antes. Entonces ahí yo creo que cuando los entrenadores hacemos bien nuestra labor es cuando les somos realmente sinceros y les decimos, oye, mira, que esto va así, escúchanos, ten paciencia, confía en el plan, no tengas prisas, y dentro de todo eso, pues muchas veces la empatía tiene que estar por delante de todo, porque no sabemos de qué proceso viene cada persona. Sí. Antes de ser deportista, no sabemos por qué está aquí haciendo deporte y por qué quiere lograr eso. Igual es por una apuesta con unos amigos o porque viene por una situación personal que necesita esa salida. Entonces es muy complicado meter todo eso en una coctelera y ver qué sale, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos encaminándolo bien ahora en el día a día. ¿Cómo lo ves tú, Omar? Sí. A ver, yo lo tengo muy claro, ¿no? O sea, nosotros venimos los tres de alta competición, en donde las fases se cumplen muy bien. Además es que te obliga, o sea, a ninguno de los tres se nos ocurriría decir a nuestro entrenador, oye, pues tengo una Copa del Mundo o tengo un Campeonato de España, y bueno, pues me apetecería 2 semanas antes saber si bato el récord de media maratón. O sea, es que no se nos ocurre. Es que claro, venimos de esa escuela, que es todo lo contrario a lo que es un grupo de edad. Un grupo de edad es la hostia, o sea, perdón la expresión, o sea, tiene un Ironman y lo mismo 2 semanas antes te está preguntando si puede hacer un medio, ¿sabes? O sea, cosas así, ¿no? O si después de la maratón, pues oye, ya que tengo el pico de forma, pues si puedo hacer la maratón de Valencia, 1 semana después del Ironman, y tú dices, madre mía, yo esa lucha, yo ya la he abandonado.
O sea, ya me he querido adaptar. Yo me he pegado mucho con la gente diciendo, tío, es que tienes que pasar por el sprint, por el olímpico. Pero eso ya no vale. Y lo digo aquí abiertamente. No vale. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere hacer Ironman. O sea, para mí Ironman o 70.3 es un deporte ya totalmente diferente al sprint y a la olímpica. O sea, para mí es un deporte diferente, es decir, yo quiero hacer 70.3, no me hables ni de sprint ni olímpica, yo no, hombre, no, como experiencia, que no, la velocidad, que tengo que ir a rueda, que no sé qué, que me da miedo, vale, pues ya está, he perdido la guerra, ¿para qué? Si de 100, 99 me lo han dicho, pero tiene un problema, que yo me he encontrado gente que han venido a Training Camp, nunca han hecho un sprint o un olímpico, cogen una bici de carretera de ruta y no saben ir en ruta, o sea, no tienen ni idea de montar en bici, o sea, tienen un gran problema porque no saben montar en bici. O sea, solamente saben hacer un Ironman y no saben ir a rueda y no saben... Entonces yo digo, mira, lo que vamos a hacer lo primero es disfrutar. O sea, si tú lo que quieres, yo lo primero que quiero es que tú disfrutes. Si tú disfrutas con tu medio Ironman o con tu Ironman, vamos a prepararlo. Pero ahí ya juega un papel muy importante el que nos la jugamos como entrenadores, que se lesionen o que se frustren si no saben nadar. Porque hacer al final un triatlón... Hoy en día un Ironman pues se puede hacer incluso, como digo yo, pues yo siempre lo digo, yo quiero que hagas un Ironman, pero lo que no quiero es que acabes andando. O sea, que no sea el Camino de Santiago, porque al final montar en bici y correr, o sea, con que coger los cortes más o menos se pueden cumplir. Pero lo primero es que te lo pases bien, segundo, que si eso es lo que tú quieres, muy bien. Pero hay un límite que yo no lo permito, que es el agua. Si no sabes nadar, no lo haces. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que te puede pasar cosas graves. Y yo en Estados Unidos lo he vivido. Digo, pero ¿tú cómo has hecho el 70.3? Abraza. Y lleva 3. ¿Por qué? Porque me da miedo meter la cabeza debajo del agua. Entonces, eso, tiene fobias, ¿no? Es decir, entonces ya ahí ya es cuando ya uno... Sí, yo, no sé ellos, yo me pongo serio. Digo, mira, no vuelvas a hacer tú un 70.3 hasta que no sepas nadar, porque ahí es donde luego las personas le dan taquicardia, le dan problemas y se ahogan y se mueren. Y que no quiero ser tan radical, pero yo la guerra de quiero hacer un Ironman, yo ya la he perdido, yo ya paso y no paso paso por el aro. Ahora con el agua no paso por el aro, y por lo que tampoco paso por el aro ya, que ya me he comido muchos años, perdón que me ponga tan serio, pero creo que tenéis que ser conscientes, joder, qué bien me encuentro, es el momento de el 70.3, el Ironman, la media maratón, la maratón y el trail, y todo en 3 meses. Dices, pero vamos a ver, pero estáis tumbados. ¿A dónde vais? No, pero es que me encuentro genial y que vaya series, ya lo sé. Pero que esto va para arriba, consigues tu pico y luego va a ir para abajo. Que podemos aprovechar alguna carrera, sí, pero no podemos... O sea, yo veo la planificación y eso me pasa mucho en gente joven, ¿eh? Y quieren batir el récord de la media maratón y el 70.3 y con gente joven es más fácil porque progresan rápido, tienen talento, pero ya con gente más mayor... no se puede permitir, y por ahí no paso. Digo, mira, si te quieres dedicar, hacemos primero el 70.3, luego hacemos el Ironman, y tampoco a los debutantes en un año, conmigo no va. O sea, el primer año no se hace Ironman. Si nunca has hecho triatlón, tienes que pasar por 70.3, si no te coges otro entrenador. Eso es otra cosa que yo no... ¿Por qué no? Porque primero va a quedar mal, lo va a pasar mal, se va a frustrar, y al final yo también lo voy a pasar mal porque no sé ni lo que puedo... Es que ¿qué le mandas? Si no ha hecho una maratón en su vida, ¿cuántas horas? Entonces, por ahí, por una cosa paso el aro y por otras, pues no. Está claro un poco como conclusión y como suele ser lo mejor casi en todos los casos, es encontrar el gris, el término medio, claro, y el diálogo, ¿no? Pues yo creo que el deportista, por muchos nuevos tiempos que corran, siempre debe venir dispuesto a hablar y a escuchar al profesional, ¿no? Porque pasa en todos los sectores, todos los ámbitos de la vida. Tú llegas al dentista y no le sabes decir al dentista cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pues bueno, o al mecánico o al fisio, pues por mucha ilusión o muchas ganas o muchas promesas que tengas por hacer algo, al final es tu integridad lo que está en juego y muchas cosas más. Y nosotros no solo somos programadores de ejercicio físico, porque para eso está la IA, que eso también es un punto que también daría mucho que hablar, pero bueno, muy brevemente al respecto, ya que lo hemos mencionado, la IA, yo siempre digo y les he dicho a ellos que no ha llegado aquí para que ningún entrenador le tenga miedo. De hecho, va a nuestro favor que llegue la IA, y viene muy potente y viene muy fuerte, y seguro que lo que nosotros tardamos en hacer semanas, la IA te lo tiene
en un clic. Le dices 4 cosas y te hace una programación completa de 16 semanas para un medio Ironman. Pero claro, tenemos que esforzarnos para que vosotros nos elijáis y no a la máquina. Y hay puntos donde una máquina nunca va a llegar al componente humano. Y es ahí donde está el punto fuerte de nosotros, ¿no? La cercanía, la comunicación, el escuchar, el adaptar. Eso nunca jamás lo va a poder hacer una máquina. Y bueno, ya digo, yo personalmente, hay amigos que me lo dicen, joder, pero esto con la inteligencia artificial, tu trabajo, como el de otras muchas personas que asesoran o que guían o que recetan, pero si ya pues es un Google a nivel potente, si es que ya te lo da. Sí, pero cuando las cosas se tuercen y llegan problemas de verdad, esa máquina no te lo va a resolver, pero un entrenador con experiencia que ha pasado por eso, que tiene a deportistas que cada día pasan por esas cosas, que tiene un montón de salidas, un montón de recursos, un montón de respuestas, tiene las palabras que tú necesitas, eso no te lo va a dar una máquina, ¿no? Pero bueno, esto era un pequeño paréntesis, ya que hemos mencionado un poco, íbamos un poco por ahí. Y yo quería ahora seguir con cuestiones un poquito más breves, para no enrollarnos tanto, en cuanto a errores, o más que errores, quizás debilidades o dónde se falla. Por ejemplo, yo con los míos y en todos estos años de experiencia, yo lo que veo es que cuanto más lejos está el objetivo, esas fases invernales, esos periodos de base, nos dormimos demasiado, ¿no? Como que lo vemos, si es que queda mucho para la carrera. Y yo, por lo menos, aunque intento transmitir por vídeos, por llamadas, por charlas, por textos, por compartiendo incluso noticias, artículos, parece que no les llega lo importante que es, que sí, que el titular está muy bien, no sabemos la teoría de que todo es un puzzle, todo es un rompecabezas, todo tiene que estar unido, hay que trabajarlo todo, pero a la hora de la verdad, ¿qué estamos? ¿En noviembre, diciembre, navidades? ¿Cuándo tengo la carrera? ¿En verano? Bueno, pues porque haya un rojo por ahí de vez en cuando, no pasa nada. Y en realidad por un rojo no pasa nada, claro que no pasa nada, pero cuando eso ya se convierte en hábito y sobre todo cuando le pierdes el valor de lo que tiene cada cosa en cada momento, se puede extender en el tiempo y si no traes esa disciplina desde esas primeras fases, es difícil que luego las mantengas en el resto de etapas. ¿Y qué pasa? Que te acabas poniendo las pilas 3-4 semanas antes de la carrera principal, que hay así que todo verde. Me acuerdo de cambiar el material que está desgastado, de darme masajes, de comprarme suplementación, de cuidarme la dieta y un mes ya es tarde. Entonces no sé si a vosotros os pasa, hacerlo un poquito más breve que yo al final me enrollo más de la cuenta. ¿Y qué les soléis decir a los vuestros o qué herramientas utilizáis? Pues sí, la verdad que me encuentro con varias cosas de esas. La principal es el trabajo de fuerza, el gimnasio. Yo creo que es lo que menos gusta a casi nadie. Además yo lo pongo en la presentación, en mi presentación al deportista, digo, el trabajo de fuerza no es negociable. Digo, 2 días a la semana. Digo, el que pueda 3. Y tablas cortas de 40, 50 minutos, máximo 1 hora. Y eso es lo que más les cuesta, el asimilar que no es ir a hacer hierros y a ponerse fuertes, sino que son trabajos preventivos, que son trabajos de fortalecimiento y que son trabajos de coordinación para nuestras disciplinas deportivas, que nada tiene que ver ni con el CrossFit, ni con el Iros, ni con otras cosas. Y ahí es donde más pecan, por lo menos mis deportistas, en el trabajo de fuerza. Las transiciones, el no dejar las transiciones para el último momento del plan, sino que somos triatletas y desde el principio, por lo menos para mí, tiene que haber transiciones. Desde la pretemporada sales en bici, llegas a casa, 10 minutos de salir a correr, si es que no pido ni más, o 15 minutos. Y eso cuesta sacarlo y se deja la transición ya para los últimos meses. Y muchas veces ni porque ellos no quieran, sino que llegan a casa y dicen, no, ya me cogió la mujer y los niños y ya no me dejaron volver a salir. Y ya, game over ahí, ya, entonces no se puede sumir. Y esas 2 partes son las que más les cuesta. Bueno, las dos cosas que habéis dicho vosotros, pues evidentemente el tema de fuerza, y encima yo que soy un pesado de ese tema,
es lo que más les cuesta, igual que esto no es ir a la universidad, como he repetido antes, no por estudiar en el último momento, pues bueno, lo dejamos en manos de los dioses y a veces apruebo, ¿no? Esto requiere mucha constancia y mucha base, porque si no luego, pues bueno, vienen las lesiones. Una de las partes que más está costando, el otro día hablaba en una charla diciendo, joder, ¿por qué la gente mejora tanto, no? ¿Será por el doping? ¿No? Es decir, o sea, porque cada vez se van mejorando las marcas, pero no digo en grupos de edad, digo a nivel profesional, ¿no? Y yo discutía mucho, digo, no, porque cada vez hay más controles por parte de la WADA, yo creo que es que ya se tiene en cuenta la nutrición. Entonces, la nutrición es innegociable, tanto intraentreno como fuera del entrenamiento. Y eso a la gente le cuesta. ¿Por qué? Pues porque yo lo entiendo que le cueste, porque no saben diferenciar entre la proteína y la grasa. Entonces, claro, ya yo creo que todo entrenador, y luego también la legislación no nos ayuda a nosotros, porque la legislación no nos deja en España poner planes de nutrición, de comida. No nos deja la legislación. Podemos hacer recomendaciones, pero legalmente no puedes generar planes como nutricionista. Para mí es un melón y yo trabajo en un hospital y yo me dedico a la nutrición del hospital, imaginaros, ¿no? Y al final te das cuenta de que uno sabe más que incluso un propio nutricionista, ¿sabes? Porque ya, aparte que el nutricionista tiene que ser nutricionista deportivo, ¿no? Entonces es una parte que ni nos ayudan ni fuera de ello la gente llega a entenderlo, porque ahí sí que yo pido un poco de reflexión a los deportistas y que estudien, simplemente que sepan cuáles son los macronutrientes, o sea, diferenciar entre una proteína, una grasa o un hidrato de carbono. Y a partir de ahí para poder generar ese plan, porque no sé si os ha pasado a vosotros, que pones un plan y a lo mejor dices 40 carbohidratos y no saben, dices, hostia, espérate, ¿esto era arroz o era el huevo, llevaba, no llevaba? Que es normal, no tenéis por qué saber, pero que esa es una parte que cuesta mucho y que creo que hoy en día pues es casi un 50-50. O sea, bueno, vamos a dejar 33 descanso, 33 entrenamiento, 33 la alimentación, ¿no? Entonces, esas tres partes hay que cubrirlas. Y para mí creo que es una parte que se puede mejorar muchísimo, porque ya que no tenemos tanto tiempo para entrenar ni meter esa serie de calidad, para cuidar aquello que sí o sí tenemos que hacer, que es dormir y comer. Antes de meternos con los dos últimos puntos, que son cosas que hemos venido aquí hablando, ¿no? El tema de la competición es algo que yo me encuentro delicado, y el tema de los números. Vamos a empezar con esto último, intentando ser breves, ¿vale? Que ya nos va quedando poco tiempo. Los números. Somos entrenadores, tú en tu caso los ves más a los tuyos aquí en la isla, pero ajustándonos más al modelo online, remoto, como lo queramos llamar. Claro, el deportista al final, que no tenga cierta experiencia de base de escuela en asociar sensaciones con números, eso le cuesta mucho, ¿no? Y al final, pues lo que te dice Garmin, lo que te dice Training Peaks son unos vatios, son unos tiempos, son unos ritmos, son una frecuencia cardíaca, unas zonas. Pero el deportista que es ignorante porque no ha tenido la oportunidad de que nadie les enseñe a asociar y a identificar una sensación con una determinada intensidad, pues claro, le tienes a 8.000 kilómetros de distancia y es tu labor para que las cosas salgan bien, que se conozca y que sepa aplicar los entrenamientos, invertir ahí la sensación, sentimiento, ¿no? Yo personalmente, pues bueno, trato de llegar a ellos con vídeos, videollamadas, charlas, podcasts que les grabo a nivel privado también, hablando de este tipo de reflexiones, poniéndome ejemplo a mí, poniendo ejemplo a otros deportistas, enfocado a eso, ¿no? No sé si vosotros también lo veis esto como un problema de la distancia con deportistas nuevos y cómo tratáis de solventar pues este problema que al final surge, ¿no? Pues sí, mira, y además el otro día hablábamos en la bici de que seríamos capaces de hacer un Ironman sin un reloj y nos saldría igual de bien que si lleváramos el reloj. Y para llegar a ese punto de poder hacer un sprint, obviamente no vas mirando el reloj, a lo mejor sí que lo vais mirando, pero yo ni le llevo.
Y creo que si vosotros veis las competiciones en las Olimpiadas o Copas del Mundo, yo creo que nadie lleva ni reloj, yo ya ni me he fijado, pero a lo mejor para registrar datos luego para analizar, pero no creo que ni lo miren. Pero para llegar a ese punto de poder hacer un Ironman o una prueba sin necesidad de un reloj, es el conocerse a uno mismo, ¿no? Y eso requiere haber pasado por los números y haber pasado por entender los números y vincularles con tus sensaciones, ¿no? Y yo me encuentro con muchos deportistas de que prestan mucha atención a los números y a lo mejor no prestan atención a las sensaciones, o al revés, que te preguntan: oye, Víctor, ¿cómo van mis números, mis TSS o tal, todos los análisis que podemos hacer en Training Peaks? Pero para que un análisis sea puro y viable en Training Peaks, tiene que estar todo bien subido, con toda la frecuencia cardíaca, con todos los parámetros, con la potencia. Si hay algún entreno que se ha subido mal o que lo he hecho sin reloj y lo he subido manual, ya se va descuadrando poco a poco y al final no te da un valor real como para hacerle un análisis que sea 100% real. Entonces, yo creo que la clave es llegar a conocer tu cuerpo, y yo, por ejemplo, a mis deportistas hacemos mogollón de entrenamientos de series, tanto en la pista como en la piscina, de todo tipo de juegos llevado a las series, pues progresivas, regresivas. El segundo bloque tiene que ser más progresivo que el anterior, o ahora tiene que ser esta serie tal, para que aprendan a solamente saber cuándo van más rápido, cuándo van a tope, cuándo van despacio, y irse conociendo. Porque para mí una clave es: si aprendes a regularte para hacer series de 400 metros, aprenderás a regularte en 5 kilómetros, aprenderás a regularte en 10 kilómetros y en más larga distancia. Eso lo decía Enara Alonso Pimentel, que es la que nos hace la ropa, que si tú quieres mejorar en 10 kilómetros nadando, lo que te tienes que centrar es en mejorar tus 100 metros. Pon toda tu energía, técnica, fuerza en mejorar 100 metros libres. Y cuando mejores los 100 metros libres, automáticamente ya has mejorado tus 10 kilómetros. Entonces, bueno, por ese camino más o menos yo lo voy haciendo. ¿Y tú, Omar? Bueno, en mi caso, yo soy muy de datos, porque mi trabajo él lo requiere, y yo lo que me he dado cuenta en mi experiencia es que hay una sobreinformación de datos. O sea, hoy en día tenéis acceso a tantos datos que no sabéis interpretar. Esa es la realidad, ni de dónde vienen, ¿no? Entonces, a mí me viene mucha gente diciendo: he perdido mi forma física nada más ver el Garmin. Digo, claro, estás en vacaciones. Entonces, el Garmin no entiende que estés de vacaciones, simplemente entiende pues que antes corrías a 5 y ahora corres a 6 en la primera salida que has hecho en la playa, ¿no? Entonces estás perdiendo condición física, estás perdiendo no sé qué, y me llaman y me mandan fotos. A ver, primero hay que entender lo que es la aparatología y la tecnología que utiliza la aparatología, y a partir de ahí podemos interpretar qué está utilizando algoritmos y qué es real, y qué es el dato absoluto, y luego lo que es la tendencia. Y nosotros tenemos que aprender a cuál es la tendencia y a partir de ahí entender nuestro entorno. ¿Por qué? Nosotros venimos que no existía nada, nosotros hemos llegado a entrenar sin reloj. O sea, lo raro era tener reloj. Yo tengo la anécdota, fijaros, de que yo fui el primer triatleta patrocinado por Garmin. Y me di un reloj donde me medía la velocidad, o sea, el ritmo, era el del bisel. Tengo un artículo en El Mundo, en serio, o sea, si buscáis, salgo. Y dije, esto es el futuro de los deportistas, porque es por donde la gente se va a guiar. Y les dije, habéis dado con el clavo, es el futuro. Pero tiene un problema, que es que nosotros utilizamos la tecnología como si fuese el GPS del coche. Que yo sé utilizarla y llego al sitio, me quitan el GPS, ya no sé llegar. Intentar ir a un sitio sin el GPS, no vais a llegar. Entonces, no significa que no lo utilizáis, pero que de vez en cuando no lo utilicéis. Ir a correr sin el reloj. A mí, bueno, yo hinchado de WhatsApp. Oye, no se me ha descargado el entrenamiento en el reloj. Digo, ya lo hice aposta. Solo puse descripción. Habrá entrenos que habrá bloques y habrá entrenos que hay descripción para que leas, entiendas, memorices y lo lleves a cabo. Y si en la natación, yo eso sí que lo tengo que decir también, cuando entrenaba, empezaba en pretemporada y no me quedaba con los entrenamientos, los apuntaba. Llegaba un momento que en mi cabeza ya eran 4.500 y me lo sabía. Y no necesitaba nada, llegaba a casa y lo apuntaba en un papel. Eso es aprender.
Eso es la base. Entonces todo el mundo, todos debéis de pasar por eso. Es verdad que es nosotros debemos de intentar enseñaros a hacerlo, pero si no entendéis, no os metáis, preguntar. Porque no podéis depender que valga más la opinión de un Garmin o de un Polar que la de tu entrenador. Es que el Garmin dice, y bueno, ¿y qué? Yo te he dicho cómo funciona el Garmin. No, pues entonces no le hagas caso. Simplemente utilízalo para recoger datos para que yo te los interprete, pero no interpretes tú. Lo que pasa es que hoy, y eso lo digo, vamos a tener muchos problemas con la inteligencia artificial, porque hoy en día la inteligencia artificial te va a hablar a través del Garmin, del Polar o del Suunto como si fuese un entrenador. Y ahí tenemos un problema, porque la IA está muy bien para analizar tags y ver cuál es la probabilidad de cáncer, más que la del ojo humano. Pero es que eso es realidad, para eso sí sirve la IA, pero la IA no nos va a ayudar en nuestro reloj porque no entiende nuestro entorno. No entiende si hemos dormido bien, si hemos dormido mal, si hemos tenido estrés, no hemos tenido estrés, si estoy empezando a ser corredor o ahora quiero hacer triatlón, ¿me entendéis? Hay demasiados parámetros como para que el reloj os dé un dato fiable de vuestro estado físico o para poder interpretarlo. Entonces tenéis que hacer caso realmente, por eso yo siempre he dicho que no nos vamos a quedar nosotros sin trabajo por mucha ya que haya. Como resumen un poco de este tema, y yo creo que como conclusión y algo que tenemos en común los tres, es que dedicamos mucho tiempo y mucha energía en descripciones, en herramientas que no sé si siempre del otro lado se leen, se escuchan y se utilizan, ¿no? Queremos llegar a los que están lejos y queremos transmitir de la mejor manera posible todo lo que consideramos importante y no os vemos, ¿no? Entonces, claro, todo eso, ese texto que va agregado a Training Peaks, los adjuntos, los PDFs iniciales, apps que tenemos de refuerzo donde también vuelcas documentación, tutoriales, vídeos, de todo, que yo creo que todos nos hemos hinchado a hacer horas de estas cosas, pues para reforzar nuestro sistema online y para acercarnos a los deportistas, ¿no? Yo creo que sin eso estamos de acuerdo que se queda cojo el sistema remoto, por mucha experiencia que tenga el deportista, porque al final, pues nosotros también nos actualizamos, nos vamos renovando, vamos aprendiendo cosas, vamos aplicando cosas, aprendiendo incluso de nosotros mismos, vamos refrescando todo y esa documentación, o sea, detrás de todo ese sistema hay un manual de instrucciones y si no lo hacemos llegar, pues a lo mejor no lo estáis ejecutando bien y tampoco tenemos la posibilidad de veros todas las mañanas y explicároslo en persona en 5 minutos, ¿no? Que de esa manera a lo mejor le sacaríais mucho más partido a esa sesión si hubierais tenido esa información inicial. Por lo tanto, creo que es importante, que ya sé que los deportistas bastante tenéis muchas veces con sacar las horas que tocan como para encima estudiaros, leer nos ha recomendado que vayamos a esta página de este PDF que mandamos porque estamos que nos mandó hace tiempo, porque estamos en esta fase donde estamos tocando estos contenidos y se hacen así. No sé ni de qué hice con ese PDF, de en qué carpeta lo guardé, si yo creo que ni me lo descargué. O con vídeos que tienes subido en tu canal. Es importante, yo creo que es algo que seguro que ellos, igual que yo, pecan de generosidad en el sentido de que al final acabamos incluyendo todo y más, sin subir nada por aumentar la calidad del servicio y ni siquiera llamarlo así, pues porque nos ponemos en el lado vuestro y nos gustaría que con nosotros también hubiese sido así o fuese así, ¿no? A mí me están mandando esto pero me suena chino, ¿cómo quiere que sienta yo esto en la pista si realmente no le tengo aquí? ¿Cómo puedo traducir yo, ¿no? O sea, ¿cómo quiero llegar al objetivo que él quiere si no me lo está explicando, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es un mensaje también que yo creo que mandamos los tres a que hay que leerse todo lo que hay detrás, no ir directamente al me lo he volcado y me está diciendo que haga 200 de calentamiento, 250 fuerte, 240 suave y de soltar 180. Y ya está, lo pongo el rodillo a rodar y esa es la sesión, ¿no? Pues ahí yo creo que hay que entenderla. Y bueno, pues yo creo que eso es un poco
resumen en cuanto a herramientas y explicaciones de refuerzo, y otra en la que creo que también los tres estamos de acuerdo es que este tipo de experiencias como los training camp que hemos hecho los tres siempre y que seguimos haciendo los tres, llámalo training camp o llámalo viajes para visitar a tus deportistas, ¿no? A los que tienes lejos, y por el motivo que sea, si es por una competición, llegas 2-3 días antes también para convivir con ellos. Si tienes a un grupo de atletas que viven por cierta zona, ya te desplazas tú para echarte unos días con ellos y también verlos y que te vean, explicarlos en directo, ¿no? Pues yo creo que eso también, por muy fantástico que sea tu sistema de entrenamiento online, es necesario, por no decir obligatorio. Yo, pues bueno, llevo desde que empecé en esto organizando training camps, porque aparte de que me encanta hacer lo que hago cuando estoy en ellos, es porque tengo la oportunidad de ver a deportistas que no veo el resto del año, que siempre tiene que ser por teléfono, por mensajes o a través de una aplicación. Entonces yo aquí los tengo a todos y es pues información directa de calidad que se me queda y me puede durar meses, porque los he visto nadar, los he visto pedalear, los he escuchado, he reído con ellos, he llorado con ellos, me han contado cosas, y eso es información de oro que solamente te llega cuando convives, cuando te desplazas, cuando montas campamentos, cuando haces viajes y por una competición y vives juntos con ellos en una casa y haces la compra con ellos y cocinas con ellos y te sales de lo que es el ámbito deportivo incluso, ¿no? Pues eso es el mayor feedback y eso es lo que más nos nutre a los entrenadores. Por lo tanto, yo siempre he creído en el dinamismo, por así decirlo, en todo este tema de entrenar a gente, por mucho que lo hagas a distancia, moverte es necesario. Y por eso creo que sigo haciéndolo y montando experiencias como esta. Para terminar, ahora ya sí, la competición. Yo personalmente sigo encontrándome con que el deportista amateur se sugestiona y se presiona más que el deportista profesional. Sobre todo cuando la carrera se va acercando, que es cuando más debemos disfrutar, los entrenos son más cortos, más fáciles, más llevaderos, todo en casa debería ser más fácil para organizarnos, deberíamos estar contentos porque al fin llega el día y bueno, a lo mejor también en parte por la distancia y no poder tenerle aquí y darle un abrazo y tranquilizarle y darle 4 palabras, ¿no?, de ánimo y consejos. A lo mejor eso tiene que ver, no sé si a ellos también les pasa con atletas y deportistas que tengan lejos, pero yo veo que llega la competición, se ha trabajado muy bien, hemos hecho todo perfecto, todo el Training Peaks en verde, pero empiezan a invadirnos sentimientos y pensamientos que nos restan, relacionados con el exterior, el qué dirán, los números, las redes sociales, el Strava, los puestos, los vecinos, los amigos, el cuñado, y llegamos encogidísimos a la carrera y las cosas no salen. Y esto, bueno, daría para muchos capítulos más, pero bueno, a ver si brevemente ellos pueden transmitir si también les pasa con deportistas amateur y bueno, pues cómo lo ven ellos y cómo tratan de que esos chicos salgan adelante, esos chicos y esas chicas, y saquen su verdadero potencial y se diviertan el día de la carrera, que al final yo creo que es lo que se trata, ¿no? Pues sí, lo de divertirse el día de la carrera es esencial. Y mira, voy a unir el tema anterior que veníamos tratando con este tema, que creo que es interesante. Deberíamos de cambiar los roles. Tú un mes venirte aquí y hacer solamente entrenamientos presenciales, como hago yo, y yo un mes solamente entrenamientos online, y veríamos todas las cosas buenas y todas las cosas no tan buenas de hacerlo de esa manera, ¿no? Y yo voy a compartir con vosotros la parte que es aquí estar todos los días presencial. Y alguna vez creo que lo he comentado con Dani,
lo que hacéis vosotros en el training camp, yo lo hago todas las semanas del año aquí. Lunes, martes, miércoles, entrenamiento, las mismas rutas con la parada, no sé dónde, la cafetería, tal. Y no lo valoran ya, porque es lo del día a día y no lo llegan a valorar. Y ya no es que no lo valoren, sino que no prestan atención, y yo veo ahí la diferencia entre el online y el presencial, que en el online, lo que estabas explicando muy bien, y Omar, de prestar atención a la descripción, me has dado una idea buenísima con lo de los bloques de desarrolla tú, yo te lo dejo ahí, tú desarrolla el entrenamiento, y se presta más atención y se aprende más. Pero aquí me he visto con muchos casos, casi a diario, de repente un día me preguntan, Víctor, el vídeo el ejercicio y digo, pero si te lo mandé hace 2 años y me estás preguntando ahora por el vídeo. O estar estirando después de una sesión de gimnasio y yo empezar a decir lo que vamos a estirar, pero no hacerlo, no ejecutarlo. Cuádriceps. Y me quedo quieto y veo cómo todos se quedan quietos. Y ahí se me cae el mundo encima. Digo, la estoy cagando como entrenador. Digo, no estoy haciendo bien las cosas porque no estoy transmitiendo, no estoy enseñando. Ellos están ejecutando porque me ven todos los días y van como robots, pero no están aprendiendo. Y a mí en esos momentos se me cae el mundo encima. Y es lo bueno del presencial, de que estás todo el día encima de ellos y se esfuerzan, se lo pasan bien, la asistencia es más alta, pero les cuesta la parte del aprendizaje. ¿Qué tiene de bueno? Pues que a la hora de competir me tienen aquí constantemente. Y no solamente eso, sino que vamos a los recorridos de las competiciones a ver las aguas abiertas, el trail, el del triatlón, lo repetimos un fin de semana, otro fin de semana. Ya como lo que interiorizan dónde está el recorrido, dónde están los habituallamientos y todo. Cuando son triatlones o distancias cortas, sprints, carreras de 5 kilómetros y tal, pues yo les animo a que se pongan muchos dorsales. Oye, si tu objetivo es un triatlón sprint, ponte el dorsal como 3 o 4 veces para una carrera de 5 kilómetros y ya interioriza lo que es la noche antes, la cena, el ir a recoger el dorsal, el levantarte temprano, el irte a acostar antes, tal, el ir al lugar de la prueba, aparcar, para que veas cuál es el protocolo de antes de una prueba y que ya lo tengas interiorizado y que no sea el primer día, el del día del examen, el día del triatlón, la primera vez que vas a por un dorsal, la primera vez que tienes que ir a aparcar y te das cuenta que hay que aparcar lejos de donde es la competición y vas más ajustado de tiempo. Entonces, interiorizar todo eso y ponerse muchos dorsales para irse quitando esos miedos o esos nervios. Y en la larga distancia, justamente al revés. Les vendo o les ofrezco la posibilidad de que, oye, es que el Ironman es el día de fiesta, es el premio, que la medalla ya te la has ganado durante todo el año entrenando, todos los sacrificios que has hecho, todas las lluvias que te has comido, el calor, las broncas en casa, el trabajo, los sacrificios que has hecho, las horas de sueño. Y el día del Ironman, yo desde un principio les digo, ese es el día de fiesta. Vais a recoger la medalla que ya os habéis ganado. Es que no tenéis ni que pasar la línea de meta para demostrar nada, ni a vosotros mismos, ni a nadie. Digo, ya os lo habéis ganado. Y de esa manera intento que comprendan que ese día es el de fiesta, el que vas a pasártelo bien. Yo el día que hago un Ironman, una prueba larga, ya voy hasta cantando con la música a tope porque para mí es el día de vacaciones. Es el día donde me lo voy a pasar bien. Entonces, de esa manera es como yo lo hago. Bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con Víctor, ¿eh? O sea, es así como se debe de hacer, es decir, pruebas muy cortas, hay que competir mucho porque evidentemente te lo puedes permitir, se recupera, no es una prueba que te puede exigir mucho, pero es muy poco tiempo, y en la larga pues es verdad que es eso, ¿no? Que tienes que disfrutar en el camino, no en el Ironman, porque si no disfrutas en el camino, porque realmente lo más difícil es entrenarlo, no hacerlo, realmente, ¿no? Pero si yo sí que añadiría a esto la normalización. Me gusta normalizar las pruebas. Es decir, ¿por qué? Porque yo lo que veo es que el grupo de edad se pone muy nervioso antes de las carreras. Y eso puede, pues, sabotear su prueba, ¿no? Entonces yo normalizo. Yo soy muy de podcast cuando mando audios o cuando cuento cosas, muy difícil, que menos de 2 minutos me cuesta. Pero bueno, claro, luego recibo de 9. Entonces, como diciendo, te vas a enterar. Tú mandas 2, yo mando 9, a ver quién puede más, ¿no? Y al final es una conversación interminable. Pero bueno, siempre acabo ganando porque soy muy competitivo. Entonces, la cuestión es que normalizar, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, o sea,
yo le digo, yo me ponía muy nervioso en las carreras, pero cuando te das cuenta de que el que está al lado tuyo también está nervioso, y cuanto más compites, más vas a los eventos, como dices, ¿cómo normalizas un evento? Conociéndolo, yendo yo siempre digo, joder, si vas a hacer un sprint, bueno, tampoco necesitas estar 3 días antes, pero si vas a hacer un Ironman, disfrútalo, no vayas un jueves para competir un sábado, vuélvete el domingo, que muchas veces lo hacen, sino disfruta esa semana entera, ve allí, ve el recorrido, o sea, y sobre todo no, te tienes que poner nervioso. Pero recuerdo unas palabras de un compañero, Carlos Gil, dice, a mí me encanta ponerme nervioso, pero el nerviosismo tiene que estar en esa salida, cuando ya te estás acercando a la salida, o a lo mejor un poco, porque no nos podemos poner nerviosos colocando la bici o las cosas porque se nos olvidan. O sea, estamos más pendientes y tampoco nos podemos, yo trabajo mucho en no ponerse nervioso ni generar ansiedad en la semana de competición porque ya llegas cansado a la carrera, ya no quieres competir, porque llevas toda la puñetera semana compitiendo. Esa semana yo siempre intento que sea una semana, como hay poco entreno, hablar y hacer cosas que no tengan nada que ver con el triatlón. Que solamente pongas tu foco los 2 días antes, cuando ya llegas y ya tienes que poner las cosas y tal, pero no estar pensando en el Ironman desde el lunes. Y de verdad que tengo mucha gente que ya digo, pero vamos a ver, que la competición es que todavía queda mucho, que no te preocupes, ahí sí que les digo que todavía queda mucho. Y para mí es normalizarlo, porque al final lo que tenemos que hacer es lo que hacemos entrenando, pero un poquito más descansados, y pensar que podéis mejorar un 3, un 4% más de vuestro mejor entrenamiento. O sea, ese día no penséis que vais a bajar, acaso de que haya seamos muy principiantes, vamos a bajar 50 minutos o 1 hora. No, sino que podemos mejorar un poquito, porque hemos descansado. Es decir, le quito un poco de expectativa al asunto, ¿no? Es decir, es que tendría que hacer. No, vais a mejorar un poquito de vuestro mejor entrenamiento. Pero tenéis que disfrutar de todo, de esa recogida dorsal, de hablar con la gente, de parar en la feria del corredor, de todo lo que hay alrededor de la larga distancia, disfrutarlo. Y cuando llega el momento, siempre digo lo mismo, los nervios se van en la primera boya, cuando ya te dando una hostia. O sea, ahí ya se te van los nervios, ya está, vas a la primera boya, sobre todo en la larga. En la larga, vale, me da igual, si luego tienes para cagarla o para hacerlo bien o para lo que sea, tienes muchísimas horas, más de 4 horas. Nadie hará aquí 4 horas en un medio Ironman, con lo cual siempre va a ser 4 horas. Se te va a ir. ¿Por qué te tienes que poner nervioso antes? Si cuando pase la primera boya se te va. Otra cosa son las corta distancia, que tienes que coger al grupo, que si no se te va el grupo. Pero si somos grupos de edad, primero competir contra vosotros mismos, mejorar vosotros y luego ya, más adelante, podéis, pues eso, fijaros con los demás, pero primero con vosotros mismos. Pues bueno, yo creo que ya lo podríamos dejar aquí. Como conclusión de este último punto, pienso que es labor nuestra,